Dios los bendiga a todos, bienvenidos a este segmento. El día de hoy tenemos la muy grata y muy bendecida compañía de nuestro pastor Franklin Salas desde el país de Uruguay. Pastor, muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy, tomar el tiempo. Hermano Franklin, por favor, salúdenos en el nombre de Dios. Bueno, la paz de Dios con todos ustedes. Hermano Andrew, un abrazo cordial en el nombre de Jesús. Hermano Anthony, un abrazo cordial en el nombre de Jesús. Me alegra estar con ustedes para compartir este diálogo acerca de las cosas de Dios. Me siento contento de estar aquí, conocerlos y saber que aman a Jesucristo, aman su nombre y aman su sana doctrina. Estamos entonces para servirles en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Pastor Franklin. Entonces, queremos entrar en un diálogo el día de hoy. Vamos a tocar algunos puntos. Quería que miráramos el libro de Judas, capítulo 1, tiene un capítulo, pero el verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, y comienza a describir una personalidad o características de esto, ¿cierto? Y habla acerca de aquellos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces es como la primera pauta que se marca ahí cuando viene a este tipo de carácter o a este tipo de personalidad de estos hombres. El hermano Franklin muy excelentemente nos predicaba acerca de esto y quería que tocáramos un poco ese punto, hermano Franklin, y que primero que todo definamos los términos, el término libertinaje y el término gracia, porque yo creo que es importante comenzar con la definición de estos términos y de ahí ya seguir. Perfecto. Cuando nos invitaron a predicar sobre el tema arrebatándolos del fuego, basado en el libro de Judas, entonces nació en mí el deseo de profundizar un poco más en esta carta de Judas, que para el común de los lectores bíblicos no es un objeto de continua lectura ni de análisis. Y encontramos una carta directa, frontal, una carta determinante, clara, que tiene cuadros comparativos también con la carta del apóstol Pedro, donde nosotros vemos que se repiten ciertos términos, palabras, bajo un contexto de advertencia por lo que vivía la iglesia en ese tiempo y proféticamente por lo que iba a vivir en muchos tiempos y en este tiempo donde nosotros estamos. Entonces vemos que hay una fuente de afectación basada por los movimientos gnósticos que empezaban a afectarle a la iglesia en su periodo de desarrollo de sus 30 años aproximadamente de establecerse. Entonces cuando la iglesia va en un boom, en un desarrollo, empiezan a existir de dentro del cuerpo de Cristo corrientes. Y una de las corrientes es el gnosticismo, que quería interpretar y elevar posicionamientos espirituales netamente basados con razonamientos mentales o con capacidad de inteligencia y de mucha filosofía. Cuando eso empieza a afectar, el resultado de eso es que lleva a acciones de libertinaje. Es decir, la persona vive de acuerdo a lo que cree y a lo que piensa. Entonces, cuando la iglesia se estaba desarrollando normalmente, todo estaba bien, hasta que ciertos pensamientos y razonamientos humanos empiezan a cambiar el sentido de la naturaleza de la iglesia, y allí, pienso yo, que en base a eso vienen los niveles de concupiscencia, que la acción concupiscente o el libertinaje, que no solamente se desprende actos de impureza sexual, sino a tener libertades bajo mis propios conceptos. La persona que vive en libertinaje no piensa que está viviendo en libertinaje. La persona que vive en libertinaje piensa que la Biblia lo apoya a vivir así, que la Biblia lo respalda a pensar así y actuar así. Entonces ahí viene el tema de libertinaje. Y el primer conflicto que se presenta allí es gracia convertida en libertinaje. La gracia es de conocimiento general de todos nosotros, el regalo, el don, el favor y la misericordia de Dios. Y el libertinaje podría yo llamarlo la interpretación errada de la misma gracia.
la permisividad que el hombre siente pensando que Dios apoya ciertas acciones de vida que el escritor Judas dice, no, no es así. Y allí es que empezamos con las características que menciona hermano Andrew. Tremendo eso, porque otra frase que hablamos y que también acá habla el apóstol Judas es de aquellos que se apacentan a ellos mismos, ¿cierto? El que se apaciente a sí mismo es el que no quiere ningún tipo de autoridad sobre él, sino que ya quiere vivir subjetivamente la palabra de Dios según su propio criterio, su propio pensamiento. Así que quería que usted haga referencia un poco a ese de apacentarse a él mismo. Eso, el apacentarse, el apacentar es el cuidar. El pastor es un cuidador, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, por la gracia de Dios, pastores que administran la iglesia, que cuidan la iglesia, que están apacentando al pueblo. Pero aquí aparece el pastor de sí mismo, el cuidador de sí mismo, que engloba a todos, incluso a nosotros los pastores. Si nosotros nos pastoreamos a nosotros mismos, quiere decir que desconocemos todo grado de autoridad y eso sería el desenfreno total de todo miembro del cuerpo de Cristo. Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, le dice a Judas, conoce que el libertinaje es el resultado de personas que se pastorean a sí mismos, que se cuidan a sí mismos, que se adoctrinan de acuerdo a sus propios pensamientos, que ellos mismos se autocorrigen, que ellos mismos se ponen lineamientos, que ellos mismos se ponen parámetros, que ellos mismos plantean razonamientos. Es decir, lo que en este tiempo, hermano Andrew, hermano Anthony, pasa, el ser humano en el centro y Cristo a un lado. La corriente del humanismo exacerbada y puesta al hombre como la luz de sí mismo y tratando de apagar a la luz de Cristo en el corazón. Claro, eso es un punto muy importante de referencia para poder tocar, porque vemos que el día de hoy no hay un deseo de corrección, no hay un deseo de exhortación, sino que yo ya tengo la experiencia necesaria, ya tengo el tiempo, ya tengo, etcétera, y como que ya nos graduamos de la sujeción o de la autoridad espiritual. Y eso es algo que anteriormente hablábamos con usted, hermano Franklin. Yo le dije, todo Timoteo necesita un Pablo que le diga, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Hermano Anthony, por favor, sus pensamientos acerca de esto. Pensando en todo esto, sobre todo los fenómenos que han ocurrido, no es algo nuevo. Inclusive la misma historia nos lo ha dicho. Fuera de lo que la misma palabra o lo que la sana doctrina dice, tuvimos un tiempo de oscurantismo donde el romanismo o la iglesia romana empezó con sus liturgias y con su religión, a oscurecer la mente humana hasta que hubo el Renacimiento y se cambió el tipo de pensamiento humano. Entonces era centralizar entonces lo que el hermano decía en que todo fuera girando alrededor del hombre. Entonces, el renacimiento de la doctrina a través del avivamiento de la manifestación del Espíritu Santo en estos tiempos nos pone en una conceptualización de que debemos de poner al Espíritu primero, y primero Dios y primero la palabra. En otras palabras, nosotros giramos alrededor de todo esto. Giramos alrededor de Dios y de lo que dice la Biblia, sujetándonos 100% a lo que dice el Señor. Pero ese mismo fenómeno de renacimiento intelectual es lo que está sucediendo hoy, pero ya con la sana doctrina. Entonces, esto se debe también a muchos fenómenos, o sea, muchas cosas que también hacen parte del desarrollo de la iglesia. La iglesia salió o fue creciendo, se fue formando con personas que no habían ido a la universidad, personas que eran del común. Pero ahora que ha entrado esa fase de academia, yo sí quisiera al hermano Franklin, pues en cierta forma también preguntarle acerca de esto, de que ha afectado muchísimo, o sea, ha afectado muchísimo el desarrollo de la parte espiritual de la doctrina. Entonces, la definición de la palabra libertinaje, pues es una definición muy, muy amplia. O sea, tiene muchísimas características y muchísimos conceptos, pero todo se basa de un mismo pensamiento. En otras palabras, el centro de todo es el intelecto humano.
Y ya hemos oído predicadores aún de nuestras iglesias que están diciendo, tú tienes la capacidad de pensar, de definir, tienes la capacidad de decir, porque Dios te dio esa capacidad de dar respuestas, de decir cómo son las cosas. Y la Biblia es básicamente una ayuda que tú tienes. ¿Para qué? Para que hagas las cosas. Pero tú tienes la forma del pensamiento, tienes la forma de razonamiento, tienes la forma de decidir. Entonces, ya las doctrinas y la forma de vida se está cuestionando de acuerdo a eso. Entonces, por lo menos algo que es muy común y es muy polémico hoy en día, por lo menos el vestuario de las hermanas que ahora se está poniendo en tela de juicio. El pensamiento ahora, moderno está diciendo, bueno, si tú no te sientes que estás pecando, si te sientes bien, no está mal. O sea, la Biblia es como si fuera una ayuda, pero tú tomas tu decisión de decir eso. Entonces, eso ha afectado la iglesia, pienso yo, y sobre todo el desarrollo de la parte espiritual. Pero yo sí quisiera preguntarle al hermano Franklin, ya con toda esa experiencia que él tiene en cuanto a esto, de lo que es la doctrina de las sendas antiguas y de lo que se está viviendo ahora, le llamamos el pseudocristianismo, bueno, tiene muchos nombres, pero que es un fenómeno muy similar a lo que ocurrió inclusive aquí en la iglesia primitiva con todas esas doctrinas que se estaban levantando. Pero yo sí quisiera preguntarle a él cómo nosotros, sobre todo una generación nueva, que ya estos muchachos que han nacido postmileniales, los que han nacido ya después del milenio, no vieron. Yo por lo menos yo vi la iglesia completa hablando en lenguas. Lo que pasó aquí el sábado era algo normal en los tiempos cuando yo era niño. común. Era común, era normal. Entonces uno creció, yo crecí viendo eso y para mí eso era normal. Pero estos muchachos de ahora, que para que haya una experiencia así tiene que haber un proceso, ya no es algo que fluye naturalmente. El desarrollo de los dones espirituales y todo ese tipo de cosas. Pero yo sí quisiera preguntarle al hermano Franklin, ¿cuál sería un método? O sea, un método bíblico, un método espiritual para por lo menos mostrarles a esta generación acerca de esta doctrina, lo que dice, Claro. no solamente en el concepto literal, sino en el concepto espiritual. Perfecto. Bien, hermano Anthony, el análisis es positivo, es claro. Cuando usted hablaba, recordaba el planteamiento del apóstol Pablo a los Corintios, cuando de manera clara él les demuestra que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando se presenta a Jesucristo como el poder de Dios para contentar, entre comillas, al pueblo judío acostumbrado a las señales, y para que el pueblo griego asociado al conocimiento pueda entender que la sabiduría emana de Cristo. Entonces, esos dos criterios, la señal, el poderío y la gloria, y la sabiduría, el razonamiento y la inteligencia, se pueden unir solamente en Jesucristo. Él es el único que produce en la vida de alguien ese milagro. Porque no es que los que pensamos en las cosas gloriosas, poderosas y maravillosas, renegamos del estudio, del conocimiento, del análisis, de profundizar. Porque hay personas que quieren poner en la iglesia del siglo XXI posiciones contradictorias entre lo uno y lo otro. Y el que quiere hablar de poderío, de gracia, de gloria, de milagros, cuando a veces escucha que el otro analiza, estudia, indaga, lo minimiza. Y el que indaga, estudia, analiza y profundiza en aspectos teológicos, a veces se queda con el conocimiento y piensa que eso lo hace colocarse en un peldaño elevado para minimizar al que cree en lo milagroso, en lo bendito del Evangelio del Señor. Pero cuando viene Cristo soluciona, porque Él tenía las dos cosas. Por ejemplo, le dijo al paralítico en Capernaum, tus pecados te son perdonados. No era un acto de beneficio físico, sino espiritual. Entonces cavilaron los fariseos y dijeron, ¿quién le dio a este autoridad para perdonar pecados? Y después, como él entiende lo que estaban pensando,
inmediatamente plantea la pregunta que suele y debe salir en este siglo XXI. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. En este siglo XXI, ¿qué es más fácil decirle a las personas? ¿Sigue profundizando en Dios y cultivando conocimiento sin práctica? ¿O decirle nada más, vive la practicidad del Evangelio y olvídate del conocimiento? No hay salida, no hay salida, ¿verdad? No hay salida. Entonces Jesucristo inmediatamente dice, para que sepan quién soy yo, ya lo perdoné los pecados y ahora le digo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico cree, se levanta, toma su lecho y se va. Inmediatamente ahí pienso que se juntan las dos cosas. Y en este tiempo lo más importante es que brille Cristo, porque cuando brilla el Señor Jesucristo, una persona que se deje impactar porque el Señor Jesucristo va a recibir los beneficios de Él. Arrepentimiento, conversión, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, recibimos poder, autoridad. El Señor Jesucristo dijo, reprendan demonios, sanen enfermos, yo estoy con vosotros todos los días. Entonces allí hay señales, hay victoria, hay búsqueda, hay clamor, hay oración. Pero también Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, respecto a la pregunta, la metodología en este tiempo, para que la gente y más las generaciones jóvenes puedan entender ¿cómo puedo ser un cristiano integral que en mí haya qué? Conocimiento escritural, análisis bíblico, teológico, hermenéutico, exegético, contextualizado en el siglo XXI, pero que también tenga el poder de Jesucristo para orar por un enfermo y que se sane, para reprender demonios y ver la gloria del Señor. Pero ese mismo hombre o mujer joven que vea ese poderío de Dios, tenga también la capacidad de enseñar qué es lo que pasó. Porque si nos quedamos solamente con los milagros y no le decimos a la gente por qué, cómo y para qué, la gente se va a endulzar solamente con los hechos milagrosos. Pero si nos quedamos con una corriente que solamente explica las virtudes de Dios y no lo ponemos en práctica, va a ser como un camino al cual no se puede acceder de manera sencilla. El Señor confirma su palabra con señales. Totalmente. Y las señales no son señales simplemente vacías. Los milagros que están escritos en el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, son milagros puntuales, los cuales tenían un propósito, un mensaje. No era simplemente un mago haciendo magia, sino que habían propósitos detrás de él. Me gusta mucho, hermano, que usted haya dicho eso, porque ahí miramos cuando lo sobrenatural va más allá de simplemente hacerle un favor a alguien, sino que trae una revelación divina enlazado con lo sobrenatural. Y ahí quiero que entremos ahora en lo que es la administración. Pero antes de eso quería tocar un punto que el hermano Anthony dijo, y es un punto tan bueno, porque yo siento, hermano Franklin, usted me corrige si estoy mal, y el hermano Anthony me corrige también si estoy mal, pero yo siento que la estrategia del diablo es muy simple. Él es un mentiroso y él es un engañador. Otras palabras, él te manda mentira, mentira, hasta que algo se capture, y cuando esa mentira se captura, él nos engaña para que ahora eso se convierta en nuestra realidad, en nuestra perspectiva, en lo que pensamos. Y el hermano Anthony dijo lo siguiente, él dijo, ahora los pastores y los líderes te están diciendo, no, tú tienes la capacidad y la mentalidad y la sabiduría para decidir, para poder saber qué es lo bueno. Y eso es exactamente lo que pasó en el Jardín del Edén. Exactamente, la primera estrategia que usó Satanás para poder engañar al ser humano con la capacidad que tenía para escoger fue en eso, porque lo que se cuestionó no fue el árbol, lo que se cuestionó fue lo que dijo Dios, ¿cierto? Génesis capítulo 3, verso 1 dice, con que Dios os ha dicho. Entonces, se está cuestionando el día de hoy, ¿será que en realidad la santidad es necesaria de esta manera?
¿Será que la consagración es necesaria para esto? ¿Será que en realidad eso es lo que dijo el Señor? Entonces estamos entrando en un tema ya de lo que es la interpretación bíblica o la hermenéutica, ¿no? Ahora ya es algo o es objetivo o es subjetivo, o es de eisegesis o es de exégesis, o la palabra tiene la autoridad para poder interpretarse por ella misma, o yo vengo con pensamientos filosóficos de a priori y los impongo con la palabra. Ya hay dos diferentes campamentos de pensamiento y procedimientos, y eso es lo que estamos mirando. Ya la palabra de Dios, como dijo el hermano Anthony, es un libro de sugerencias y ya no es la supervisora de todas mis decisiones. La palabra tiene que tener un nivel de autoridad, y en los Estados Unidos hay algo que se llama veto power en el gobierno. Veto power es lo siguiente: el presidente y ahora el presidente, que tiene la máxima autoridad hasta cierto punto, puede poner una ley, pero hay algo que está sobre encima de él que puede anular esa ley, ¿cierto? Veto power. Alguien que tenga, y un dicho que un mentor mío me dijo: debe haber alguien en tu vida, un líder espiritual que tenga veto power sobre ti, que tenga el poder para decirte: no, Andrew, estás mal, así no debe ser. Porque entonces, si no hay ese tipo de sujeción, el engaño de Satanás el día de hoy es el siguiente: ¿será que así fue lo que dijo Dios? ¿Será que así verdaderamente fue que Dios inspiró la Biblia? ¿Será que la santidad? Pero estamos en el año 2024. ¿Será que esto? ¿Será que lo? Y para hacer una referencia, ya sé, las personas están pensando, siempre la tienen contra las mujeres con la santidad. No, la modestia no solamente es para las mujeres, la modestia también es para los hombres. Esto no es algo simplemente para un género, es para ambos. Pero usamos estos ejemplos porque literal, la inclinación natural del ser humano es hacer lo que a él, la potestad de decisión ya no era de Dios, pero ahora Eva tenía la decisión de escoger en qué era bueno y qué era malo. Ya no era más Dios. Entonces creo que eso es un punto que es interesante que lo veamos. No nos dejemos engañar por la astucia del enemigo, ¿cierto? La serpiente era astuta más que todos los demás animales. Entonces, ya para poder entrar entonces a lo que estamos hablando de cambios generacionales, ¿no? Un punto que vimos: el libro de Judas se escribe ya aproximadamente desde el 66 al 68, se puede decir correctamente. Entonces, digamos aproximadamente 30 y algo años después del día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, cuando estaban ellos juntos esperando la promesa, yo le aseguro que el gnosticismo no estaba en la mente de ellos, ni las inclinaciones a la filosofía, o si no, el Espíritu Santo no se hubiera derramado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? De que ahora, ¿cierto?, el apóstol Judas venga y diga palabras como: es necesario contender ardientemente por la fe, para que 30 años después él diga: no apaciblemente, no, tenemos que contender ardientemente. No duró mucho tiempo la estrategia. Entonces, quiero que hable un poco acerca de eso, Pastor Franklin, por favor. Excelente. Mire, cuando el Señor establece la iglesia, inmediatamente es fundada la iglesia bajo el poder de la unción del Espíritu Santo. Nosotros no podemos pensar en iglesia sin el mover del Espíritu Santo. Y no es un sistema criterial, no es que alguien decía, no es que yo soy de otra corriente, de otra connotación, de otro pensamiento, ¿no? Así la persona predique pausadamente, quietamente, pero lo que inspira es el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se establece en la iglesia, es cuerpo del Señor, es templo del Espíritu Santo. Pero sucede un hecho que es alentador, pero también que en lo posterior va a traer problemáticas. Y una de las primeras problemáticas que ustedes saben es el caso de la cultura hebrea con los griegos por la desatención social o el clasismo social que se presentó en la iglesia primitiva, ¿verdad? Acerca de las viudas. Entonces,
Fue un problema que generó una solución. El problema era el trato no igualitario, ¿verdad? Entonces allí aparecen ¿quiénes? Los diáconos. Los diáconos aparecen como elementos protagónicos para que la sabiduría de Dios busque la equidad en el trato social. Ahí se soluciona eso y vemos que las cosas empiezan a cambiar. Pero ya inmediatamente empieza a llegar una cantidad de personas a formar parte del cuerpo de Cristo. Y ustedes ven que hay personas con intenciones malévolas, como el mago que ofrece dinero para recibir poder. La aparición del mago que ofrece dinero para recibir poder no solamente representa a él como individuo, sino a la corriente que él tiene. La Biblia menciona uno solo, pero deben haber existido muchos que tenían esa intención de ser parte de la iglesia pensando que el poder se recibe con dinero. Lógicamente, la Biblia menciona que hay un rechazo y una claridad y una determinación del apóstol, y eso por eso se destaca. Pero cuando la iglesia va creciendo y se van delegando acciones a otras personas y las otras personas van asumiendo responsabilidades, es muy posible que el enemigo haya tratado de utilizar la misma metodología de la oferta de bienes materiales a cambio de espirituales. Y en un momento alguien tuvo que haber cedido y se empiezan a infiltrar en el cuerpo de Cristo hombres y mujeres con intenciones netamente comerciales para buscar beneficios espirituales, porque la gente sabía que la bendición viene de parte de Dios y está en la iglesia. Y hay gente que llega a la iglesia con intenciones que no son las más sanas. Entonces, cuando hay un boom de crecimiento, de desarrollo, de expansión, es muy difícil ya encontrar un orden y un control permanente de todas las cosas. Acuérdense que era una iglesia que está en un proceso formativo. Al mismo Señor Jesús vinieron griegos a hacerle cuestionamientos, preguntas. Ya entonces empezó a llegar gente de todas partes. Y sucede lo que le pasó a Israel del Antiguo Testamento, que algunos por querer buscar alianza con otros reinos tomaron sus mujeres y se inclinaron hacia ellos. Y otros empezaron a transportar hechos culturales idolátricos, como le pasó al pueblo que sale del desierto. Cuando Moisés estaba hablando cara a cara con Dios, acá le tenían un becerro, con el mismo oro que Dios les dio para que lo tengan de recursos. Era el mismo pueblo. Entonces, cuando vemos el problema de Judas, es que ya había dentro del cuerpo de Cristo pensamientos gnósticos, filosóficos, interpretando el poder de Dios de acuerdo a sus propios criterios. ¿Y eso lo lleva a qué? Lo lleva a vivir de manera inmoral. ¿Cómo será que ya el apóstol Pablo empieza a atacar criterios y juzgamiento de inmoralidad dentro de la iglesia, de amor a sí mismo, de amor al dinero, de desorden? Todo eso se da en base, ¿por qué? Porque la iglesia estaba en un proceso de inicio glorioso, pero con una falta de desarrollo de conocimiento. Pero ahora, lamentablemente, después de 2000 años de enseñanza, se puede repetir y se está repitiendo ciertos aspectos por el contexto social. El empoderamiento humano está tan fuerte, el empoderamiento de género, ¿verdad? Donde a la mujer la quieren poner en una ubicación que está elevada, no porque en el cristianismo exista machismo, sino porque la corriente social busca empoderamiento femenil, tratando de decirle a Dios las cosas que tú hiciste o determinaste no son como son, sino que el hombre ha llegado a envanecerse a sí mismo y él le quiere decir a Dios cómo tenía que haber hecho las cosas. Y eso es el fracaso de la humanidad. Y el contexto social empieza a afectar a la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes y hermanos estudian en ese tipo de lugares donde ese es el pensamiento claro. Trabajan con jefes empoderados con poder y fama humana
que se burlan y lo hacen sentir ridículo al cristiano que en el siglo XXI todavía le habla de pudor y modestia, y lo ven mínimo a él, y en cambio el que tiene el pensamiento contrario, él se encuentra sólido, se encuentra bien, y le dice: tu pensamiento, tu fe, tu criterio no te ha llevado al éxito. En cambio, lo que yo pienso, creo y tengo, me ha hecho un hombre exitoso. Y el que no tiene análisis y pone su mirada en el reino terrenal, dice: parece que debo reprogramarme o replantearme y seguir una senda. No quieren dejar el evangelio, pero dicen: voy a seguir al evangelio, pero de acuerdo a lo que yo pienso. Y ese es el problema. Algo que usted dijo anteriormente también quiero que lo vuelva a repetir si puede. Aquellas personas que siempre se van tras el libertinaje tienen una carisma que a ellos se les asocia, ¿se acuerda? Es tremendo lo que el hermano Franklin decía acerca de eso. No sé si lo puede repetir otra vez. Sí. Cuando una persona, cuando nosotros hablamos de carisma, el original griego es charismata, ¿verdad? Que quiere decir regalo, de donde aparece la palabra don o dones, que es los sobrenaturales que recibe la iglesia. Pero en el término general, el carisma, que se ha llevado incluso un movimiento pentecostal llamado carismático, que ellos afirman tener los dones del Espíritu, pero esas personas que están en estos nuevos grupos de gente carismática, el carisma lo han confundido, el don espiritual, por las habilidades humanas. Y por eso vemos el histrionismo en los altares, en los que cantan, en los que están al frente, donde el centro se vuelve la figura histriónica de una persona que llama la atención y que tiene pegada, que tiene afinidad, y la gente lo empieza a seguir. Lo que está mostrando son sus habilidades, hasta actorales, para pensar que lo acercan a Dios, pero no lo están acercando a Dios, lo están acercando al Dios que él o ella creó, pero no al verdadero. Y por eso esas personas, cuando fallan, los seguidores se decepcionan, pero va más allá. Incluso algunos de estos hombres cometen errores y fallan, pero era tan fuerte su nivel de impacto que la gente que los sigue los perdona y los perdona y los perdona, y cometen errores y todavía los siguen teniendo en un posicionamiento tan elevado, porque ellos los llegaron a seguir más a ellos que al mismo Señor Jesucristo. Y aunque se utilice el nombre del Señor Jesucristo, ya no hay parte del criterio de Jesucristo en ellos. Bueno, Anthony, ¿quiere añadirle algo a eso? No, pues algo muy importante también en cuanto a este tema, porque es una explicación muy certera en cuanto al fenómeno. Claro. O sea, son fenómenos ideológicos que se quieren meter. Y eso fue progresivo en la iglesia primitiva. Por eso cuando tú decías de que cuando se derramó el Espíritu Santo, ninguno tenía, y no solamente era el gnosticismo, de ninguna de las falsas doctrinas que habían permeado posteriormente a esto, estaban ahí. Entonces todos están en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo credo. Entonces, todo parte de ahí. Yo pienso que el secreto, bueno, no debe ser un secreto, Sí. pero pienso que el secreto del poder de la iglesia está en ese pensamiento unilateral, o sea, hacia Dios y en Dios. Lo decía el apóstol Pablo, lo decía el escritor de Hebreos: puesto los ojos en el Señor Jesús. Lo decía él en Efesios en cuanto al desarrollo de la iglesia, porque Efesios es el que habla sobre la construcción y sobre lo que es la iglesia, cuando nos dice que es un solo Señor, una fe. Ahí una fe, me corrige hermano Franklin si estoy mal, una doctrina. Eso. Pienso que fe ahí en este caso, Pablo está hablando de una palabra, una doctrina, una enseñanza. Claro, puesta en práctica, pero es la palabra. Cierto, de acuerdo, claro. Y un bautismo. Entonces, un Padre y un solo Dios. Bueno, todo esto nos lleva a que debemos de tener una sola palabra. O sea, un solo pensamiento, un solo Dios, un solo Espíritu. En cuanto a los dones, cuando decía que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, yo pienso de que estos conceptos ideológicos, por muy inocentes que puedan parecer,
van a cambiar ese pensamiento único. Entonces, afecta a la iglesia y el hermano también, vamos a aprovechar aquí el hermano. Está bien. Porque tiene mucha experiencia en cuanto a la administración de la iglesia, no solamente como pastor, pero también como fue presidente de la iglesia. Y estuvo entonces en el consistorio. Cuando se meten esos fenómenos en la iglesia, ¿cómo manejar ese tipo de cosas? Porque pues cada uno pues tiene su pensamiento. Yo tengo un pensamiento muy pragmático, muy ortodoxo en ese sentido, de tratar de corregir las cosas de frente, ¿no? Pero yo he visto que hay muchos pastores que tienen mucha sabiduría para manejar este tipo de cosas cuando se empiezan a presentar en la iglesia. Porque no todos piensan igual, eso es lo triste. O sea, tú le puedes predicar lo mismo, la palabra, tal cosa, y se la puedes describir. Por lo menos aquí en la iglesia ha pasado eso. O sea, aquí la palabra, la que predica el pastor, la que predico yo, la que predica usted, es una palabra que es directa. O sea, el que la oiga sabe y dice, bueno, esto es así. O sea, no es de que me dan la opción de pensar otra cosa. Pero no deja de haber gente que tenga su pensamiento. Claro. Y yo he visto ejemplos, personas que han oído esto así, tal cual, pero aún así tienen su pensamiento libertinoso en ese sentido. O sea, todavía lo piensan, todavía lo creen, todavía lo aplican en cierta forma. Entonces, yo pienso que el efecto negativo no está tanto en que una persona piensa así, porque si una persona piensa así y se queda callada, listo. Pero es la influencia. Claro. La influencia. Yo pienso que la influencia es algo que es muy, muy peligroso. Entonces, cuando alguien tiene ese pensamiento contrario, pero influye, pone a pensar a otro que es débil en la fe, ¿no? Y lo pone a pensar en esto. Pero administrativamente, hermano Franklin, ¿cómo se desarrollaría esa ortodoxia en el sentido bíblico? Por lo menos en el judaísmo hay un culto religioso, un servicio religioso, donde todo es el Antiguo Testamento. Se lee por horas, se recita, se hace, y todos ellos actúan de acuerdo a lo que se le dice. El rabino enseña lo que el rabino dice, es ley, y así es. Y ellos se mueven bajo ese. Pero nosotros sí tenemos un fenómeno distinto, que es el mismo fenómeno que pasó en la iglesia. La gente con diferentes pensamientos, con diferentes conceptos, con diferentes ideas, ideologías. Pero entonces, ¿cómo le preguntaba aquí al hermano Franklin administrativamente? O sea, desde el punto de vista, desde el obispado, desde el obispado, manejar ese tipo de cosas. Porque yo veo, sinceramente, y es una cuestión personal, es una amenaza. Yo creo que la iglesia tiene una amenaza muy grande. Demasiado. Muy grande, en ese sentido. O sea, ya hay inclusive hasta ministros, pastores con pensamiento dividido. O sea, ellos ya están en su doctrina. Desde aquí, desde arriba, desde el obispado. Conservar esa ortodoxia o conservar esa enseñanza clara, esa sana doctrina. Claro. ¿No? Y esos que llegan a niveles de influencia no solamente personal, pero de influencia en un nivel administrativo y administrativo en la iglesia. Mire, el tema de influir en otro pasa por varios niveles, como ustedes lo dicen. Hay personas que llegan a Cristo y desde que ellos llegan se constituyen influyentes a otros. Así ellos no tengan ningún cargo de representatividad congregacional local, por sus características humanas, por su carácter, por su temperamento. Le dicen al otro lo que debe hacer y el otro lo acepta y lo ve atractivo y lo sigue. Por eso, acuérdese, el nivel de liderazgo al cual llega Moisés, con todas sus limitaciones, pero él reconoce que era torpe de lengua. Pero Dios hace algo. No le dice que lo va a hacer fluido en lengua. No, podía haberlo hecho. Y Moisés tendría un cúmulo elevadísimo más del que tuvo. Pero Dios, que es sabio, le dice a él, bueno, si tienes problemas para hablar, yo conozco a tu hermano. Él habla bien. Y él será para ti en lugar de boca. Bien, se solucionó el problema. Pero le dice otra frase, le dice, y tú serás para él en lugar de Dios.
Ay, ¿cómo les parece esa frase, verdad? Le dice, bueno, si tú eres limitado para hablar, yo te soluciono y te voy a poner a alguien que hable mejor que ti. Pero el tema es contigo. Yo quiero que tú sigas teniendo esa posición que yo te la doy, a pesar que seas torpe de lengua. Pero el que habla bien, en cambio, tú le serás para él el lugar de Dios. Por eso el que hablaba bien estaba haciendo ¿qué? Becerros con el oro. Y el torpe con respeto lo digo, el torpe de lengua estaba, mire qué linda figura, el torpe de lengua estaba hablando cara a cara con Dios. ¿Cómo le parece? Y el que hablaba bien, estaba hablando bien para hacer mal con el becerro. Una figura tremenda. Entonces, mire, con eso que Dios nos está dando en este momento, se entienden muchas cosas. Se necesitan personas hábiles, y hay personas muy hábiles en el cuerpo de Cristo, que hablan bien, que se expresan bien, que tienen carisma, que son personas que uno quiere estar con ellos, hablar con ellos. Pero si hay Aarón, se necesitan Moisés. Porque si hay solo Aarón, entonces con solo Aarón vamos a tener discursos bonitos sin el peso de Dios, utilizando esa figura. Pero si tenemos solamente Moisés sin un Aarón, es posible que el lenguaje que yo conjugo con Dios no sea muy entendible para los otros. Claro, entonces si yo conjugo un lenguaje con Dios, y allí es donde nosotros podemos estar errando nosotros, porque puedo tener una comunión con Dios, pero es mi comunión con Dios y me cuesta a mí conjugar ese lenguaje con el otro. Porque uno de los problemas que puede pasar en aquellos que tenemos o tienen, lo hablo en tercera persona, relación profunda con Dios, es que despierta un celo grande y es lindo y quiere que eso el otro también lo sienta. Pero la realidad del otro es distinta por su formación, por sus criterios, por sus enseñanzas. Entonces creo que Dios en este tiempo nos está invitando a que se dialoguen este tipo de cosas con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón sabio. Que usted conmigo, yo con usted, que tenemos posicionamientos distintos sobre criterios de la palabra, dialoguemos sin que impere nuestro criterio personal y que el Señor se glorifique. Porque cuando ustedes hablan ya de administrar en un cuerpo tan grande que es la Iglesia de Cristo en el mundo, con queridos pastores que llevan algunos años, hermanos que llevan 40, 50 años de vida cristiana, y ya por su condición no se paran en un púlpito a predicar porque uno ya no tiene la fuerza, pero venga alguien que tenga 20 años de edad y le empiece a enseñar a él. Ese joven tiene fuerza, tiene capacidad, tiene destreza, tiene dominio. Pero lo que busca ese anciano es que el lenguaje que le impactó a él para tener 50 años de vida, le impacte. Un día estábamos dando clases a un grupo de pastores y esposas y vino un estudiante joven y les hice una pregunta acerca de neumatología dentro del contexto del culto, ¿verdad? Y el pastor joven pide la palabra y me dice, mire, profesor, yo quiero decir que en este tiempo se está viendo mucha gente mayor que en el momento del culto se queda quieto, no adora. Entonces, y los otros jóvenes dijeron, amén, amén, amén. Y en ese momento una hermana, esposa de un pastor ya mayor, pide la palabra. Y se levantó con calma, dio unos pasos, se puso al frente y solo lo vio al pastor joven estudiante y le dijo, venga hijo para acá. Y le dio un abrazo, y derramó una lágrima y le dijo, hijo, así, hijo, cuando yo tenía tu edad, saltaba, danzaba, glorificaba, iba por todos los campos, predicaba, pero ahora los años ya no me acompañan.
entiende que el cuerpo de Cristo es tan variado, que tiene estos ancianos que permanecen tanto en la fe y estas figuras jóvenes con mucho ímpetu. Entonces, cuando usted administra ese tipo de criterios, tiene que pedirle a Dios una capacidad para poder escuchar. Creo que estamos en un tiempo donde necesitamos escuchar, escuchar, escuchar. Primero a Dios, que lo escuchemos a Dios, qué es lo que nos quiere hablar para este tiempo y por qué nos quiere hablar. Y sobre todo que no nos salgamos del entorno de su palabra, de acuerdo al contexto en el que se vive, porque hay mucha riqueza espiritual en muchas personas y conocimiento, pero necesitamos plataformas de diálogo para extraer bendiciones para la iglesia. Y tener la mentalidad y la intención, la actitud adecuada en esos momentos de conversación, Sí. para poder saber y entender el razonamiento necesario, la humildad como tuvo la hermana mayor que usted dijo, de poder acercarse a ese muchacho y hablarle con tanta sabiduría. Sí. Tremendo, Sí. tremendo eso. Hermano Anthony. No, hermano, pues tremendo. Sí. Sí, sí, Gracias a Dios por esa sabiduría. Y sí, muy cierto lo que usted dice. Y no solamente en el aspecto de lo que tiene que ver con el conocimiento, el desarrollo del conocimiento, sino con la madurez, ¿no? La madurez, o sea, la madurez espiritual es muy clave en todo eso, porque la madurez espiritual no solamente se desarrolla en el conocimiento, sino también en el carácter y en la actitud, Claro. que esas son características muy importantes en esto, y sobre todo tenerlas. Entender al joven, ¿no? En su dinamismo, pero también que le falta madurez. Claro. Yo sí pienso de que necesitamos tener maestros ancianos todavía. Así es. Sí, totalmente. Y tiene que haber, sobre todo en el obispado también, pienso yo. Sobre todo en el obispado. Sí, pienso yo, o sea, ese es mi opinión personal. 100%. Pienso porque es que hay una trayectoria madura, o sea, hay una madurez, hay un carácter que se ha desarrollado. Porque uno a veces, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido momentos en que nos hemos chocado. O sea, Dios nos ha hecho estrellarnos. Porque cuando uno comienza y sabe que es buen predicador, sabe que es que predica bien, y entonces ya, si Dios no nos hace golpear o no nos hace caer, yo pienso que nos inventaríamos nuestra propia doctrina, pienso yo. Pero yo creo que esos golpes que a veces la vida produce le ayudan a uno a seguir dependiendo de Dios. Gracias a Dios que Sí, y decir, lo enseñan a uno a madurar y decir, no, esto es de Dios. Dios es el que habla, de todas maneras. El Espíritu de Dios es el que tiene que hablar. Y sujetarlo sobre todo a lo que Dios quiera decir. Una última cosa que yo sí quisiera, y también aquí para que el hermano nos ilustrara, de algo que yo vi en este fin de semana, pues sobre todo el sábado que tuvimos la intervención del hermano, que yo no había visto en mucho tiempo, sobre lo que son los dones espirituales. Y en la predicación o en la enseñanza, todos estamos buscando la voz de Dios y estamos buscando hablar lo que Dios diga, sobre todo en una congregación así como esta, en un evento como este. Todos los que hemos predicado y los muchachos y todos los que hemos invitado, tenemos esa conciencia. O sea, no es un evento de otro estilo, de otra forma, donde el predicador habla y quiere ser bomba, quiere ser explosivo, y eso pasa todavía, inclusive en nuestras congregaciones, ¿sabes? Pero nosotros somos conscientes, todos los que estamos aquí hemos predicado, somos conscientes de que queremos que Dios hable. Sin embargo, yo siempre pienso que uno llega hasta el límite de lo que uno tiene de Dios. Pero para que haya un desarrollo de los dones espirituales, ahí hay algo más, hay un ingrediente más. Y yo sí lo noté mucho, sobre todo en este evento de este año, o sea, este fin de semana que pasó, y sobre todo el sábado. Yo sí noté de que Dios, o sea, hubo algo más de lo normal. O sea, normalmente tenemos el derramamiento, tenemos esto, pero yo sí siento de que hubo algo más. Y no tanto como pregunta, pero sí como consejo, ya que el hermano ya ha pasado por ese nivel de revelación. El versículo que usted tomó sobre lo que eran las partes del culto,
Sí. hay salmo, hay doctrina. Y cuando usted dijo, hay manifestación. Entonces ahí hay dos cosas al final, revelación e interpretación. Interpretación es el tope, lo máximo. Porque en la revelación Dios nos hace hablar en lenguas y podemos hablar de lo que no conocemos, lo que dice Romanos 8, ¿no? Acerca de que sabemos cómo pedir, no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo creo que la interpretación ya es empezar a conocer Claro. qué es lo que se está diciendo ahí. Entonces, más que todo como consejo, hermano Franklin, porque no es fácil llegar ahí. Y todos estamos todavía ahí tratando de alcanzar eso. Pero yo sí noté de que hubo no solamente la manifestación del Espíritu Santo, no solamente de los dones, que eso es algo que prácticamente estaba casi apagado. No lo digo aquí en la iglesia, lo digo yo generalmente. No, yo hice la pregunta en la enseñanza, tú estabas ahí. ¿Cuántos han visto una interpretación de lenguas en el culto? 3 personas levantaron la mano. No lo han visto, no lo han visto. Solamente 3, de todo el grupo que estaba aquí, solamente 3 personas levantaron la mano que han visto la manifestación de la interpretación de lenguas o algún don así, que no es común. Perdón que le interrumpa. No, y haciendo un paréntesis en cuanto a eso, Usman, usted lo explicó muy bien. Yo sí quisiera que rápidamente tocara ese pedacito, porque es que como no se ve, hay muchos que lo quieren manufacturar. Claro. Yo tuve me dio tristeza porque era una congregación muy bonita, pero que alguien, bueno, aquí va a haber interpretación de lenguas, alguien habla en lenguas y todo el mundo espera que alguien hable, bueno, ahora otro quien lo va a interpretar, pero se manufactura, o sea, se coreografía, o sea, es coreografía. Y yo digo, ¿quién va a hablar y luego quién va a interpretar? Pero usted lo explicó tal cual, Claro. es que es una cuestión del espíritu. Como usted decía, él va a hablar y yo estoy aquí, yo no sé lo que él está diciendo, pero Dios me está hablando, me está dando la interpretación. Así es que funciona. Claro, claro. Por eso es que es algo difícil de alcanzar. Pero entonces el consejo en dos partes. El primero, llegar a ese nivel de revelación. Yo siempre he tenido ese deseo. Y los hermanos pues que han oído mis enseñanzas y todo eso saben que siempre ha sido mi deseo de llegar a al punto que nosotros llegamos Sí. el sábado. No solamente de manifestación, sino de lo que decía ahí, revelación e interpretación. Pero ¿cuál es el consejo? No tanto para el que predica, sino para el hermano que lo desea. Yo conozco muchos hermanos que desean llegar a ese nivel. Perfecto. Bien, el planteamiento, mientras ustedes hablan, me deja bastante conmovido de lo que Dios hace, porque yo les decía a ustedes antes del diálogo acá y estos días, que a veces uno no llega a comprender lo que Dios hace por la vida de uno, ¿verdad? Y cuando escucha a la gente hablar, uno se sorprende tan significativamente, ¿verdad? Y lo que usted está planteando ahora es un nivel de espiritualidad que anhela la iglesia llegar. Ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que impide que se llegue a eso? ¿Qué es lo que impide? Bueno, el mover de los dones es corporativo, ustedes lo saben, que los dones son las respuestas del Señor Jesucristo a la iglesia como cuerpo y se presentan en la necesidad que existe en el cuerpo. Cuando hemos estado en el campo misionero, estuvimos 10 años en nuestra primera jornada, vimos fluir dones de manera maravillosa, dones de sabiduría, ciencia, revelación, profecía, lenguas, interpretación. Un día en un lugar yo vine a orar, me arrodillé como suelen hacer los pastores y entró un joven. Yo estaba orando, mirando cerrado los ojos con mi cuerpo hacia la pared, entonces solo sentí que alguien entró. No sabía quién era ese alguien, pero estando yo de rodillas, no sabía cuántas personas estaban, de rodillas el Señor tomó mi vida y le dijo a la persona, lo llamó por el nombre y le dijo, ¿por qué pecaste? ¿Por qué pecaste? Si yo te amo tanto
y te quiero bendecir tanto. ¿Por qué pecaste? Y el hombre se levantó y vino corriendo. Y no dijo pastor, no dijo nada, dijo Señor, perdóname. Y ahí le empezó a decir con quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Entonces, cosas profundas en Dios. Un día estaba predicando en un evento en un país y vio que la gente viene para que uno ore. Y una hermana me dijo, ore por mi necesidad. Ni siquiera le pregunté. Y cuando terminé de orar, el Señor a través de la vida de uno le dijo, mañana a las 8 de la mañana traen a tu hijo. Mañana a las 8 de la mañana traen a tu hijo. Y ella corrió y se fue corriendo, hablando en lenguas, creyendo. Al otro día yo estaba en la casa pastoral y a las 8:30 llegó la misma señora con un niño de unos 5 o 6 años y le dijo, a este niño el padre me lo había arrebatado hace un año, estaba desaparecido, no sabía dónde estaba. Y hoy a las 8 de la mañana llegó a la puerta de la casa y me dijo, aquí está tu hijo. Entonces, son cosas sobrenaturales. Ahora, que haya un método para buscar eso, es difícil decirle a la persona, haga esto, haga lo otro, porque esto es de Dios. Lo único que pienso, hermano Antonio, hermano Andrew, es disponerse. Yo le contaba ayer a alguien que lo único que yo quería es ser lleno del poder del Espíritu Santo. Toda la vida en la iglesia, pero no era lleno del Espíritu Santo. Entonces lo anhelé con todo mi corazón y un día le dije al Señor, Señor Jesús, bautízame con el Espíritu Santo, y le dije, y le contaré a todo el mundo, que tú eres real, que tú eres poderoso y que haces cosas extremadamente grandes. Entonces yo le pedí eso, le pedí seguro que Dios escuchó esa rogativa y concedió. Y yo tengo con esa relación con el Señor, que así haya predicado 3 horas y me dicen predique otra hora, predico, así haya predicado. A veces en la pandemia llegué a predicar por Zoom 7, 8, 10 veces un domingo, pero lo hago, no me puedo negar. Un día en un lugar había una lluvia y el predicador no había llegado y estaban varios pastores y el organizador del culto le decía al uno al otro, predique, predique, predique. Y él, como me vio que yo había llegado recién de la obra misionera, se me acercó con miedo y me dijo, perdone, ¿será que usted, disculpe, puede predicar? Le dije, pero claro, con mucho gusto, porque es una situación así. Entonces resumo, queridos hermanos, a la disposición. Cuando alguien se dispone, ahí es que se cumple lo que dice la Biblia. Conoceremos cosas grandes y ocultas, cosas maravillosas. En el llamado misionero que tuve hace 30 años aproximadamente, y el llamado a servir a Dios, incluso en el área administrativa, fue un regalo de Dios, que el Señor me lo hizo ver paso a paso, todo lo que iba a acontecer. Las personas le decían en el desayuno a su hermano que fue algo tan glorioso, que el mundo estaba como en un libro y que cada persona era una comilla y que mi mente finita pensaba en alguien y ese alguien el Señor lo hacía conocer en su pasado, en su presente y en su futuro. Entonces yo le creía a Dios y dije, tú eres demasiado grande y yo quiero seguir experimentando esas cosas. Entonces es disponerse para Dios, creerle a Dios y tener un temor reverente y pedirle que la gloria no sea nuestra, sino que sea de Él. Amén, así es. Para contexto, 1 Corintios 14, 26 es el verso del cual estamos hablando. Que pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, tenga revelación y tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hermano Salas, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sé que ha sido de mucha bendición para tantas personas.
durante su ministerio. El Señor le ha dado a usted una plataforma y muchas gracias por compartir con otros de que esta grabación también será de bendición para muchos. Hermano Anthony, ¿quiere despedirnos en esta hora? No, agradecido con el Señor, hermano Andrew, también por este sentir, hermano Franklin, también gracias, no solamente por este momento, sino también por haberse dejado usar por el Señor. Gracias. La invitación. Estar aquí con nosotros y bueno, fue muy grato, fue una experiencia muy, muy maravillosa, que yo sé que impulsó a muchos Gracias a Dios. y los animó para que subamos de nivel. Y no, a todos también los que nos siguen y nos escuchan, gracias también por esa sintonía y por esa fidelidad. A la iglesia aquí en Manhattan también por el apoyo tan grande que nos dan. Todos, desde el pastor hermano Jenner hasta el último hermano que se sienta al final. Gracias a todos porque nos han apoyado el instituto, han apoyado la escuela de música y sobre todo lo que estamos haciendo aquí, el ministerio que también de avivamiento en los últimos días. Y también agradecerle al hermano David también por tener ese sentir. Y a todos. Así que nos despedimos. Yo me despido en nombre de Jesús y bueno, gracias. Y hermano Franklin, una vez más, muchísimas gracias. Amén. Dios lo bendiga y que siga prosperando. Bueno, aprovecho entonces para despedirme, agradecerle a Dios, hermano Andrew, hermano Anthony, a ustedes, sus padres, el pastor Jenner, su hermano David y todos los colaboradores. Me he sentido muy bien aquí, estoy contento de servir a Dios, de ver sobre todo ese deseo de búsqueda de su presencia. El Señor no se ha perdido, siempre está en el lugar que Él está, Él es inconmovible. Es el hombre que se confunde en sus razonamientos, pero hay un Dios tan misericordioso y bueno que le dijo al hijo mayor, hermano del pródigo, le dijo: ¿por qué te sientes triste? ¿Por qué me reclamas que hice fiesta cuando éste regresó? Y le dijo: ¿no te das cuenta que todo lo que tienes, lo que está aquí es tuyo y puedes hacer fiesta cuando quieres? Creo que esa palabra es necesaria en este tiempo. Para la gente que se ha mantenido en dignidad y ha cuidado lo que Dios le ha dado, haga fiesta espiritual cuando quiere. Amén. Y para el que ha cometido errores, faltas y está alejado, vuelve hacia Cristo, que también vamos a hacer fiesta cuando Él vuelva. Gloria al nombre de Jesús. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos.